A presentar a mi siguiente entrevistado, Santiago Barco, fotógrafo. Hemos coincidido muchas veces en comisiones a lo largo de estos años. ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto tenerte por aquí. Hola Jesús, buenos días a todos. Pégate un poquito del micrófono. Hola Jesús, buenos días a todos, encantado de estar aquí. Bien, qué gusto saber de ti después de mucho tiempo. Yo te seguía todavía considerando como fotógrafo, pero has cambiado vertiginosamente de actividad. Ha sido un proceso largo en realidad. Hace 8 años más o menos me obsesioné con la idea de que quería hacer una marca de hielo para coctelería. Pensaba que en Lima había todo menos habían buenos bares, podías acceder a todos los destilados, pero lo único que faltaba era una buena cantidad de hielo. Ok, eso es lo que menos uno piensa, ¿no? Y tal vez a veces es como lo primero en lo que tienes que pensar, literalmente, para poder hacer un cóctel. Ok, ahora, pero tú no haces cualquier tipo de hielo, digo, o sea, es un hielo especial. Digo, ahora el peruano, claro, es muy orgulloso de su gastronomía. Entonces acá siempre estamos viendo el tema de, claro, acá se come bien, pero también se bebe bien. Entonces tenemos espirituosos que están produciéndose en diferentes partes del Perú y que poco a poco están... Claro, no solamente el pisco, sino se produce un vodka increíble, gin, como el 14 Incas, un gin top, un whisky de maíz morado. El black whisky que estaba aquí también. Sí, hay muy buenos productos, no solamente el pisco, que es una bebida, es un destilado increíble también. Ok, y bueno, nosotros hablábamos de esto justamente, ¿no? Muchas veces lo hemos conversado con Miguel Andrade, que es nuestro sommelier que siempre está acá en el programa, de que es importante el tema del hielo, el tema del agua también con el que se combinan las bebidas, ¿no? Sin duda, para poder hacer un buen hielo necesitas una buena calidad de agua, y en realidad el agua de Lima no es muy buena, que digamos, ¿no? El problema no es el cloro o incluso los coliformes fecales, el problema son los metales pesados que el cuerpo tiene la capacidad para eliminar. Ok, y te has especializado en esto, ¿no? Qué nosotros usamos un sistema de ósmosis inversa, que es el único sistema que puede sacar los metales pesados al agua. Ah, mira, bien, ok. ¿Cómo se llama la hielería? Se llama Hielería Espíritu. Ok. Esto surge hace 8 años. O sea, Sí. tu historia es esa. Dejaste el fotoperiodismo para dedicarte a... Yo, como tú sabes, yo trabajaba como fotoperiodista y creo que siempre la fotografía cambió desde que se creó, pero en los últimos años, con la aparición de los drones, las cámaras de seguridad, pero sobre todo los smartphones, la capacidad para generar imágenes es delirante. Entonces, cada día había menos lugar para el tipo de fotografía que yo hacía. Igual. Bueno, pero tú has hecho grandes fotografías, o sea, vienes de ser seguramente de una generación de fotógrafos importante, ¿no? Yo vi la transición, o sea, yo comencé a trabajar, mi primer trabajo fue en un periódico que era Liberación, era un periódico con Hildebrand, y eran 3 rollos de 36 fotos para todo el día, en blanco y negro. Que viste cómo ha pasado el tiempo, ¿ah? Me acuerdo de eso. Sí, O sea, tenían los rollos ustedes, les daban, creo que en Liberación con las justas 2 o 3, creo, ¿no? Sí. ¿No? Era conseguir la fotografía periodística de otra manera, y viví todo ese proceso. De hecho, yo trabajé Perú 21 fue el primer periódico totalmente digital, que prescindió de un laboratorio de fotografía en ese momento. Claro, porque ya habían cambiado la generación de cámaras, ¿no? Yo siempre los envidié a ustedes, con las cámaras que tenían en ese momento, pero también me empecé a dar cuenta cuál era, o sea, realmente el trabajo del fotoperiodista. Claro, uno como reportero vas buscando la noticia, los datos, pero ustedes tienen que buscar el encuadre, el momento, y a veces se ganaban tremendos líos, ¿no? A ti te han roto la cabeza muchas veces. Sí, también me cansé de que me pararan pegando los policías, los humoristas, los apristas. No sé cuáles eran peores. Bueno, pues están momentos bastante críticos, ¿ah? La CGTP también, pero bueno. ¿Ah? Sí. Bueno, pero fue increíble para mí haber sido fotógrafo en ese momento. Bueno, pero no has perdido eso, obviamente, ¿no? O sea, eso queda en la sangre, ser reportero, fotoreportero, ¿no? Sí. Bueno, entonces, fundas hace 8 años Hielería Espíritu. Sí, me obsesioné con esta idea que en Lima necesitaba una buena calidad de hielo, y comencé con una máquina, mis amigos me tuvieron la paciencia para aguantarme, porque les hablaba todo el tiempo de que en Lima faltaba una buena calidad de hielo, hasta que convencí a un amigo y compramos una máquina que pensé que con eso iba a poder hacer todo, pero era una máquina que hacía 30 bolsas de hielo al día. Para poder hacer esas 30 bolsas tenía que embolsarla cada 8 horas, entonces tenía que estar yendo al taller cada 8 horas a embolsar, tenía una congeladora, un cooler y una carretilla. O sea, lo mínimo. Sí, y comencé en Barranco porque
Barranco, o sea, viví en Barranco, pero Barranco, al ser un distrito tan pequeño, mide 3.2 kilómetros, era como un laboratorio para ver si funcionaba. Y al haber trabajado como fotógrafo astronómico también, tenía ya un cierto contacto con algunos restauranteros y cocineros, lo cual me dio una ventaja que supe aprovechar. Ah, qué bueno, qué importante eso, ¿ah? Y también porque había un déficit de hielo en el mercado. Eso ¿no? es lo que te iba a comentar, porque en general tú vas y compras el hielo de mesa y es este hielo mal hecho, ¿no? Entonces, Bueno, hoy por hoy hay muchas marcas y el nivel del hielo ha mejorado, ¿no? Como cuando yo comencé hacía un tipo de hielo que es este hielo de acá, que es el clásico cuadrado, ¿no? Claro, es un hielo de máquina, en este caso son cilindros pequeños, pero lo bueno de este hielo, o sea, ¿cuál es la diferencia de un buen hielo para coctelería? Tú quieres que el hielo hiele tu bebida, perdón, pero que no la diluya, no la agüe, y que no le cambie el sabor ni el olor. Entonces este hielo, al trabajar con la mejor calidad de agua posible, comenzamos con este hielo que era perfecto para coctelería porque es transparente, no huele a nada, no sabe a nada, y además su principal valor es que se diluye más lento que el hielo normal, porque es más denso. Es como si tú compararas el hielo con la madera. Estos son otros tipos de hielo, pero los que hacemos ahora esos los hicimos hace relativamente poco tiempo. ¡Qué locura! Hay hielo artesanal que son esferas. ¡Qué locura! Este hielo, bueno, claro, es un hielo especial, se descongela mucho más lento, ¿no? Al tener menos oxígeno dentro, enseño esto que... Al tener menos oxígeno, ¿qué pasa? Qué lindo este hielo que me estás dando en la mano. Para los que nos escuchan en la radio, este es prácticamente una escultura, es un hielo cuadrado que lleva dentro una rosa. Sí, eso lo hice. Esta es la ventaja de tu hielería, ¿no? Que haces arte. Bueno, el hielo es totalmente transparente. Al ser, como te decía, al no tener oxígeno dentro, es como si lo comparas con la madera, es como la madera balsa o una madera cedro. Es mucho más densa, entonces la dilución es mucho más lenta. Su objetivo es que tu cóctel te dure entre 12 y 15 minutos sin que varíe el sabor por la dilución del hielo. Ajá. Entonces, este hielo está enfocado en esto. Mira, ese es un pequeño hielo que hice para un estudio de arquitectura con una piedra adentro. ¿Qué es lo más, digamos, raro que has helado? Hace tiempo trabajamos con una marca de aperitivos que se llama Sinsonte, para los cuales hago unos hielos con ajíes para ellos. He metido una manzana mordida, he metido una colección de ropa, he metido... ya perdí un poco la cuenta. O sea, has metido casi todo, ¿no? Hielo. He metido un salmón en partes para un restaurante que se llama Kimbo. Qué locura, ¿eh? Yo cuando vi las fotos, porque nos conectamos después hace mucho tiempo en redes sociales, dije, oye, qué bonito esto que estás haciendo. O sea, me pareció interesante, porque son muy pocos los lugares donde realmente hacen hielo de este tipo de categoría, ¿no? Bares en Lima, tal vez, a ver, Carnaval, que es uno al que he ido. Ellos, bueno, es un bar que tiene un ice room con Raúl Larcayo, que es un super ice chef, ¿no? De hecho, es maestro para mí. Y ellos tienen esto de hacer su propio hielo, ¿no? Sí. Y me explicaban también, y me lo ha comentado muchas veces Miguel Andrade aquí en el programa, de que el hielo es fundamental. Me dice, el hielo es fundamental para todo, el agua es fundamental para todo. Creo que no hay nada que pueda malograr más un buen cóctel que un mal hielo. Ok, ahora, ¿cuántos tipos de hielo existen como para combinar tu bebida, no? Claro, comenzamos con este que es el básico, luego compramos una máquina que hacía hielos más grandes, y luego sacamos la línea de hielo artesanal, que nos permite tener esferas, diamantes, o poder tener los cubos o bastones de hielos para los long drinks. Y sobre todo hay un problema, que los vasos, tú haces tu vaso, un cubo de 5.5 no necesariamente entra en un vaso regular o un vaso de 5x7, entonces tenemos la capacidad de poder hacer los hielos a la medida del vaso. Tampoco hay tantas opciones, pero al tener más opciones podemos ofrecerle el hielo apropiado al cliente que quiere un nivel de coctelería alto. Dime una consulta, o sea, yo sé que esto... perdón. Y ahora hace poco hemos sacado una nueva línea de hielo, que es el hielo pellet. No sé por qué acá le decimos pilé, pero son como cuadraditos de hielo muy pequeños. Crash ice o hielo... Ese es como, nuggets, ¿qué? Como tipo raspadilla.
No, un poco más grande. Se usa mucho para la coctelería tiki o para los Moscow Mules. Ah, ok, claro, ese También lo usan en las barras de sushi para poner los peces enteros. ya te entendí perfectamente Pescados. que trata de ese hielo. Ese es el hielo, por ejemplo, que le va muy bien al pisco sour. No, porque el pisco sour en realidad es un cóctel batido. Lo haces en un shaker, usas un hielo como este, lo bates y se sirve, o sea, es un cóctel que se sirve batido sin hielo, pero el hielo es fundamental en su preparación. Ujú. Bueno, a ver, o sea, desde mi ignorancia te estoy hablando porque del tema de hielo yo recién lo estoy empezando a conocer como muchos públicos seguramente. Ahora que cada vez que visitan un bar, que es ya casi un lugar no de necesario, ¿no? Para múltiples propósitos, uno va a pasarla bien, ¿no? Pero también a pensar un poco, entonces se toma una bebida. Entonces los hielos han cambiado, ahora te encuentras con un hielo mucho más grande, mucho más estructurado, con esta situación de que ahora lo tienes también adornado, ¿no es cierto? O sea, yo lo que me pregunto es cómo haces tú, por ejemplo, para lidiar con un elemento que es un poco maleable, que es el agua, ¿no? Bueno. O sea, ¿cómo metes para empezar, cómo hielas esas cosas, ¿no? Y para que quede en ese lugar, o sea, como que se estuviera levitando. Es un proceso que aún estoy en el aprendizaje. Cuando compramos esta máquina, la máquina para hacer los bloques de Ucrania, tuvimos la suerte de que los ucranianos nos metieron en un chat donde están todos los productores de hielo en el mundo que usan esta máquina. Dime, los ucranianos, ¿por qué ucranianos? ¿Son los mejores en hielo? Tienen una súper buena compañía, una marca de máquinas de hielo y accesorios para el hielo. ¿Qué loco, no? Bueno, el nivel de coctelería es muy alto allá. Bueno, el nivel de coctelería en el mundo es bastante alto. En el Perú tampoco es que estemos tan mal, o sea, hemos mejorado constantemente, ¿no? Ahora mezclamos más cosas, ya no hay solamente este concepto de cantinero, ¿no? O sea, mira, una buena ahora se habla de astronomía, mixólogos. o sea, una buena coctelería es una consecuencia de una buena astronomía. Así como un buen plato de comida puede contarte una historia, un cóctel también, y esa historia se puede contar desde el hielo, desde el tipo de hielo que usas, si es que usas un diamante, una esfera, un hielo con algo adentro. Sí, no, es increíble lo que estás haciendo. Estos diamantes, por ejemplo, ¿para qué los usas? Estos diamantes se usan en una copa coupé o una copa martini. Son así hechos, o sea, son hechos diamantes. Bueno, ya se pegó ¿no? Oye, Sí. qué lindo esto, ¿ah? ¿Y has tenido la oportunidad de ir a, por ejemplo, no sé, reuniones con gente que habla de hielo, que desarrolla su arte en hielo? Sí, bueno, todos los años en Lima se hace un evento que es el Clase Maestra, que es un evento de coctelería, y el año pasado participamos. De Manuel Cigarrostegui. Sí, exacto, y tuvimos la oportunidad de participar y hacer una charla sobre el hielo, ¿no? Sobre la historia del hielo, sobre un poco cómo comenzamos nosotros, cuál es nuestra visión. Duele el hielo, ¿ah? Bueno, en este proceso aprendí que el hielo duele, quema, corta. ¿Así? Claro, sí. Ok, o sea, ¿cuántos grados bajo cero está? Bueno, el hielo se almacena a menos 18 grados. El proceso de los bloques termina a menos 30, pero idealmente la temperatura de trabajo es menos 18 grados. Menos 18 grados. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que estar el hielo? O sea, ¿cuántas horas pasa para que esté en ese estado? Mira, depende de qué tipo de hielo, ¿no? El hielo de máquina como este es un sistema que cada media hora va cayendo el hielo y cada cierto tiempo se embolsa y luego se tiembla, o sea, y se almacena. Luego el hielo artesanal es otro proceso totalmente diferente. Yo lleno los bloques y luego el proceso toma 4 días. 4 días. Sí. O sea, para hacer un pedido de este tipo de hielo. Los tengo que aceptar mínimo con 8 días de Anticipación. Claro, para preparar. O sea, hay cosas que ya tengo estandarizadas y yo tengo en stock y tengo en el catálogo, pero pedidos nuevos como este necesito 8 días de anticipación. O cuando un cliente me pide usar un bloque entero para un evento, para meter una marca de zapatos o carteras o lápiz de labio. ¿Una marca de zapatos? O sea, un zapato dentro de un hielo. Sí. ¿Cuál es la gracia? O sea, digo, ser distinto. Es que cuando metes un objeto dentro del hielo, el hielo te permite verlo con más claridad, es como si lo amplificara. Sí, qué locura. Y eso es como el extremo más artístico de la empresa, ¿no? O sea, Cuando hablas de arte,
¿También hacen esculturas en hielo o todavía es algo que todavía no han Yo soy escultor, yo lo que experimentado? puedo hacer incrustaciones de hielo, o sea, puedo meter objetos y me puedo aliar con un amigo escultor para que me dé una mano dándole la forma, pero hemos trabajado mucho con Jagermeister haciendo eventos, metiendo botellitas dentro de un bloque, metiendo... Ahora, el hielo, cuando tú hablas de arte, eso significa que lo tienes que picar, ¿no? ¿O cómo desarrollas? No, yo creo que también una instalación puedes hacer un bodegón dentro de un bloque de hielo, un cuadrado de hielo. Ya, y eso lo trabajas tú con un artista, imagino. No, o sea, lo que yo no hago, lo que me gustaría aprender a mí aún es aprender a tallar el hielo. A eso me O sea, refiero. hago tallados, pero Muy básicos. sí. Claro, pero bueno, el arte está ahí, ¿no? O sea, de cómo lo transformas. Iceman, así deberías llamarte, Santiago. Bueno, la verdad está muy, muy interesante tu giro, ¿no es cierto?, en este emprendimiento que ya ni siquiera tan emprendimiento, 8 años, ¿no? O sea, ¿y cómo han crecido en Hielería Espíritu? Bueno, reciente, hace unos meses hemos hecho, bueno, Probarnos es una distribuidora de licores, compró una parte de las acciones de Hielería Espíritu y ha sido una alianza súper buena porque es el tipo de socio que yo necesitaba para crecer. Eso, yo me encargo ahora solamente de hacer el mejor hielo posible y ellos se encargan de la logística, La distribución. o sea, todo lo que es distribución. ¿Y ya está en centros comerciales? Sí, y son los usos ideales. O sea, para mí. de tener una maquinita, de producir 30 bolsitas, ahora ya tienes algo mucho más logrado. Tenemos la capacidad para producir 3 toneladas de un tipo de hielo. Estamos trabajando para Qué cada vez interesante, producir ¿no? más. O sea, y qué bonito también ver eso, ¿no? El desarrollo de tu propio negocio, ¿no? Que no es tan sencillo a veces. Necesitas un buen socio que piense como tú. O sea, no solamente necesitas alguien que ponga dinero, sino necesitas alguien que tenga los mismos objetivos y que entienda el mercado de la misma manera que tú lo entiendes. Por lo general, las personas que vienen aquí que son productores de vino y son productores de espirituosos empiezan así, también con pequeños experimentos y luego ya se construyen como marcas. Mira, vino Abelino la vez pasada, debes conocerlos. Son amigos nuestros. Dos chicos, ¿no es cierto? Y que Grande ahora se dedican Carlos, justamente ¿no? a la producción de un vermut espectacular, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con el gin que viene aquí, Mira, yo Amazonia. creo que estamos en una primavera de la coctelería local, porque o sea, tienes Abelino, tienes Barroco, tienes Ginca, tienes 14 Incas, tienes Black Whisky, tienes productos que no solo se desarrollan en Lima, sino vienen de diferentes partes del Perú con la materia apropiada. O sea, vienen productos con base alcohólica de caña de azúcar, vienen bitters, vienen Y ahora hay una alta demanda, ¿sabes? Porque los restaurantes, sí, claro, están optando mucho por el tema de la producción local. Restaurantes de muy alta categoría, por ejemplo, sus cartas es, claro, comida peruana, pero también bebida peruana, ¿no? Y entonces compran cosas muy experimentales, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hablas de Sinsonte ha estado aquí en El Buen Beber, y es una bebida hecha Es un con aperitivo ajíes, ¿no? hecho a base de 7 ajíes, exacto. 17 ajíes, y es muy bueno. Además lo puedes hacer, o sea, si quieres hacer un cóctel, como por ejemplo, a ver, Un Negroni, un Negroni, te queda muy, muy bien hecho, ¿no? Ahora viene una campaña con ellos en la que vamos a participar como Hielería Espíritu sobre el spritz peruano, que va a estar súper interesante. El spritz peruano. He visto que han sacado uno de color verde. No lo he visto todavía. Es que uno tiene que empezar a mirar y te vas a encontrar con cada locura. O sea, hay cosas que se van haciendo y se van presentando. Por cierto, un saludo para los amigos de Cajón que estuvieron ayer en el aniversario de También. Caribeña. De Cajón, por ejemplo, tiene También un es buen un- gin. Aunque yo les he dicho que la botella la tienen que cambiar. No me gusta mucho su botella, entonces por ahí también conversamos mucho respecto al tema del empaque, ¿no? Así como hay un buen hielo, hay una buena bebida, el empaque es fundamental, porque Sí, cuando tú claro. vas a comprar un vino o un trago, la botella tiene que transmitirte algo, ¿no? Un buen producto no es un buen producto si no te cuenta una buena historia. Claro. Y tú me decías algo, ¿no? Un buen cóctel en base al hielo, ¿te acuerdas que me lo habías comentado? ¿No es un buen cóctel si es que no tiene un buen hielo? O sea, yo siempre pongo el ejemplo cuando salía a conseguir clientes. Eso me pasó con un bar que es un bar al que yo voy mucho la noche de Barranco. No tenía cómo explicarles por qué tenían que usar este hielo, no porque no porque conociera a los dueños o había ido desde adolescente, sino porque o sea, entendí explicarles por qué ese hielo era diferente y era mejor. A ellos no les convenía usar este hielo porque sea transparente, porque
la bolsa sea bonita, sino porque con este hielo va a ir una mayor rotación de cócteles en la barra. Te pongo un ejemplo básico, que es el chilcano. El chilcano, que es el cóctel que más se consume con un destilado local, comete varios errores. El primero es el mal hielo, obviamente, ¿no? Pero también otro es que usan el mixer está a temperatura ambiente. Entonces, cuando te terminaron de servir el cóctel, ya el 70% de los hielos están diluidos. Y era agua. Entonces, tu cóctel te dura mucho más tiempo porque tú estás tomándote el cóctel más el agua derretida del hielo. Al usar un buen hielo, tú terminas tu cóctel y tienes los hielos casi enteros, lo que significa que... Sí, eso me ha pasado muchas veces, que tengo el hielo ahí, o sea, en la bebida, digo, ¿en qué momento se acaba el hielo? ¿No? Pero bueno, ya ahora entendemos de qué se trata, justamente. O sea, ¿no? Hay diferentes tipos de hielo, ¿no? Y tenemos la línea más exclusiva, que son los diamantes o los hielos con flores, hasta el hielo más simple, que es el Premium o el Gourmet, que ahora le llamamos Alchemist, que es parte de la alianza con Probar, que es un hielo que nosotros le maquilamos. Alchemist es una marca que han sacado ellos, que es como una marca de productos para coctelería. Bueno, Santiago, gracias por estar esta mañana con nosotros. Y nada, sigue triunfando con este tema de los hielos. Gusto verte también, ¿no? Y oye, nada, ya conversaremos seguramente en extenso sobre fotografía y otras cosas más. Conocer la planta cuando quieras. Bien, sí, por supuesto. Me gustaría saber más del arte que tienes en manos. Iceman con ustedes, Santiago Barco. Vamos a terminar el programa de esta manera. Termina el buen beber y termina también, hablemos claro de los sábados. Viene más en la programación de Exitosa, el doctor Ciesa, el señor Ciesa. No, ahí te dejo un hielo. Viene construyendo aquí en Exitosa. Nos vemos, se cuidan.